Buenas tardes, doctor Fernández. Como siempre, muchas gracias por esta oportunidad y este espacio audiovisual. En este caso, el motivo del video es defender lo respondido en el examen parcial, el segundo examen parcial, donde se nos hizo 4 preguntas, las cuales he tratado de responder de manera correcta y espero que usted también pueda considerarlo de la misma manera. La primera pregunta fue, en general, ¿por qué necesitamos el debate? Piense en los beneficios que traería consigo desde 2 perspectivas, a saber, por un lado como individuos, por otro como sociedad. Razone sobre qué perderíamos si no debatiéramos en absoluto. Bueno, he tomado en consideración esta pregunta y considero que la importancia del debate no solamente se ve reflejado en la actualidad en un aspecto internacional o en un aspecto democrático, sino que se ha visto como un método de resolución de conflictos a través de toda la historia de la humanidad y de las sociedades. Me pareció muy interesante esta pregunta y desarrollé 3 beneficios, tanto a nivel individual como a nivel social, para justificar la importancia que tiene para mí el debate. En primer lugar, como beneficio individual, y tomando en cuenta de que se hizo el debate de la anterior clase con evaluación académica, lo enfoqué a que es un método de aprendizaje. Esto es inequívoco, es más propiamente un método cooperativo entre iguales a través de la exposición de ideas contrapuestas, es decir, con ideas diferentes y puntos de vista distintos, donde se exponen los argumentos y cada persona puede tomar lo mejor, lo peor y lo que considere más oportuno y más lógico de forma personal, digamos, ¿no? Implica estudiar técnicas de argumentación y de retórica. Se desarrolla este método, o sea, se desarrolla de este modo la capacidad investigadora y pues se necesitan ideas y argumentos que apoyen los puntos de vista. Era justamente lo que mencionaba hace rato, ¿no? Que cuando nosotros utilizamos la parte lógica, la parte de la argumentación y la retórica, nos da lugar a que nosotros podamos desarrollar una opinión personal que esté bien fundamentada y que tenga sentido al momento de tomar decisiones basadas en esa opinión. Asimismo, el hecho de que nosotros podamos tener una opinión, que podamos formar una opinión a través del debate, podremos decir que el debate es sinónimo de libertad de pensamiento, un medio que establece la oportunidad de expresar libremente las ideas que uno tiene, o bueno, en el caso del debate fue una idea puesta por el docente como motivo de razonamiento. Y es muy interesante cómo el debate nos da libertad y al mismo tiempo controla los actos de las sociedades y de los individuos, porque asimismo también el debate es un medio para evitar agresiones físicas, agresiones bélicas y bueno, agresiones políticas quizás de cualquier otra índole, ¿no? Incluso un juicio para poder defender sus derechos, la inocencia de una persona también es un debate. Entonces es interesante cómo nos da libertad y al mismo tiempo nos regula. Bueno, en los beneficios sociales del debate, como ya mencioné hace un momento, constituye una dimensión fundamental de todo sistema democrático de gobierno. Mediante representantes de la población en los parlamentos de distintos países se debate sobre ideas que podrían beneficiar a la población o quizás no beneficiar a cierta parte de la población. Estamos hablando de una democracia representativa, que es en la que vive la mayoría de las naciones del mundo. Y es este medio el que hace que las sociedades avancen, es el debate, es el diálogo y bueno, la crítica, el fundamentar las ideas y anteponerlas a la posición de otra persona, en este caso otro representante cuando hablamos de una sociedad. El debate también se ve reflejado al momento, como por ejemplo cuando hay elecciones, nos da una idea más clara, hace que pongamos en tela de juicio la capacidad de un candidato a gobernante para calificarlo y saber si será eficiente en ese cargo de administración pública. Eso es una utilidad muy buena porque da lugar a que de alguna manera no se elija por campañas absurdas, sino de que, bueno, la sociedad tiene como ese principio fundamental de que tiene que gobernar y tiene que estar en un cargo el más apto para ese cargo. Entonces es de esta manera, es mediante el debate entre los postulantes de ese cargo que se puede identificar de forma más clara quién es el mejor.
y por ende dar una idea más clara para que se elija al mejor gobernante y la sociedad pueda avanzar lo más que se pueda. Eso es un beneficio para la sociedad que considero es muy importante. También evita conflictos bélicos. Si tomamos, por ejemplo, las dos guerras mundiales, podemos darnos cuenta de que una vez terminadas cada una de ellas se trató de establecer un organismo internacional que sea capaz de regular y evitar que sucedan conflictos bélicos nuevos. ¿Mediante qué? Mediante el debate y el diálogo, porque en la situación internacional existen muchas opiniones distintas, mucha metodología distinta para establecer sus legislaciones. Entonces se usa el debate para decir esto está bien, esto está mal, y no se refleja en una guerra, no se refleja en un conflicto bélico que afecta a muchas personas, sino en un debate entre representantes de naciones. Eso es otro beneficio de la sociedad que considero muy importante. La segunda pregunta nos dice, tomando en cuenta el tema que correspondió a su grupo, explique cuál es el mayor argumento que considera válido para usted. Además, indique cuál sería el argumento contrario al suyo que resultaría más común o atractivo para las demás personas, explicando por qué podría tener un éxito mayor al que usted defendería. En mi caso, a mí me tocó el matrimonio homosexual. Para mí el mayor argumento válido en relación al matrimonio homosexual es el hecho de la constitucionalidad. Justamente este argumento ha sido el que validó que exista una unión matrimonial del mismo sexo, una unión civil del mismo sexo, por la importancia que tiene. En la jerarquía de las leyes es la Constitución. Cuando hablamos de matrimonio, en primer lugar, vamos a establecerlo, estamos hablando de una legislación directamente. Estamos hablando de un contrato y de un aspecto jurídico y legal. Justamente por eso le doy tanta importancia y tanto énfasis a esto, para argumentar y considerar y pensar cuáles son los fundamentos para que se hayan tomado las políticas y se hayan tomado las medidas que ya se llevaron. Y bueno, se tomó este argumento como más válido en el caso de David Arequipa, me parece, y su cónyuge, no recuerdo cómo se llama, pero fue bajo esta premisa de constitucionalidad. En el artículo 63 del parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado establece que el matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Entonces, aquí yo me basé, y bueno, también seguramente se basaron en el juicio, en una retórica o un dicho muy popular: echa la ley, echa la trampa. Si nosotros analizamos este apartado de la Constitución Política del Estado, podemos entender las bases y aquello que constituye el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, no existe una prohibición explícita ni una exclusividad para reservar el matrimonio únicamente a un hombre y una mujer. Entonces existe una amplitud de interpretación que se tomó en cuenta, se tomó en consideración y fue el argumento principal para poder validar esa unión civil. Bueno, y contrario a esto en cuestiones de utilitarismo y consecuencialismo, que es mi filosofía personal, podríamos alegar a este argumento que si nos basamos en la Constitución de esta manera también garantiza derechos progresivos en la sociedad boliviana y por lo tanto concede el estatus de cónyuge dentro de las disposiciones del Código de Familia. Por lo tanto, conceder este estatus de cónyuge a dos homosexuales conlleva directamente a la posibilidad de postular a una adopción, a tener una familia más amplia, a formar hijos, de cierta forma descendientes adoptivos. Bueno, descendientes entre muchas comillas porque biológicamente sería imposible entre ellos. Lo cual desestabilizaría el núcleo fundamental de la sociedad, el cual es la familia. Al desestabilizar el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, estamos estabilizando a futuro también la sociedad. Entonces las consecuencias pueden ser negativas en generaciones futuras y en el futuro de la sociedad. Justamente por eso podríamos alegar de que, basándonos en el consecuencialismo para decir si algo está bien o está mal, traería consecuencias negativas a la sociedad y por ende está mal. Ese sería el argumento que quizás podría tener un éxito mayor si es bien planteado dentro de un debate que considero yo podría refutar correctamente el argumento de la constitucionalidad. Bueno, pasamos a la tercera pregunta, que es: ¿cuál es el problema de mirar con indiferencia
a esta clase de controversias o debates que vimos. Podríamos ser perjudicados de algún modo, sea individual o socialmente hablando. Por otro lado, dependiendo de su posición, cómo podemos fomentar una cultura favorable al debate. Bueno, el problema de no darle la importancia de vida a las controversias expresadas en clase es que nos impide pensar y como ya había mencionado yo anteriormente, nos impide formar una opinión correcta, nos impide formar una opinión personal bien fundamentada y que sea lógica, sobre todo para nosotros mismos. Las opiniones que nosotros tengamos hacia ciertos temas es lo que nos influirá a la hora de tomar decisiones respecto a ese tema. Bueno, en el caso de la legalización del aborto, por ejemplo, si nosotros no conocemos ambas caras de la moneda, nosotros no podremos formar una opinión válida y bien fundamentada con el conocimiento de los beneficios o desventajas de esta medida, que es la legislación del aborto. Por lo tanto, si en algún momento existe algún tipo de referéndum o tenemos que nosotros de alguna manera participar en legislar el aborto, no podremos hacerlo de una manera correcta y podremos ser fácilmente manipulados. Entonces es importante el hecho del debate para poder pensar correctamente, tomar una decisión personal en base a nuestros valores, a nuestra filosofía, con argumentos que sean sólidos y que sean lógicos. Y nosotros podemos fomentar esta cultura favorable al debate simplemente practicándolos en nuestra vida personal. Es decir, muchas veces cuando existe algún tipo de conflicto con otra persona en nuestra vida, nosotros podríamos llegar o caer en recurrir a la violencia física o la agresión verbal. Sin embargo, si utilizamos el debate como un medio de resolución de conflictos en nuestra vida cotidiana, nosotros fomentamos que se utilice esto en vez de medidas que no pueden ser tan favorables quizás para la sociedad o que nos podrían traer problemas. Esa es la importancia también, ¿no?, de fomentar esta cultura favorable al debate, simplemente aplicándola para la resolución de problemas en nuestra vida cotidiana. Con esto pasamos a la cuarta pregunta. Libremente escoja uno de los 3 temas que fueron tomados en cuenta para nuestros debates. Desarrolle los mejores argumentos a favor y en contra, uno por postura. Después fundamente por qué uno le parece más convincente que el otro. Bueno, dentro de uno de los argumentos a favor que se mencionó en el debate por uno de los grupos fue que la mujer tiene derechos sobre su propio cuerpo. Negar a las mujeres la decisión sobre si tener hijos o no y el control sobre cuándo ser madre agrava las desigualdades de género en la vida educativa, cultural, económica y política. Mantener la penalización del aborto y negar la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos es contrario a la construcción de sociedades igualitarias. Y también, de la misma parte, tenemos un argumento en contra. Pero no cuando el sentido común y la ciencia moderna reconocen que hay un embarazo, o sea, la ciencia moderna reconoce que en un embarazo hay 2 vidas y 2 cuerpos. La mujer, según definición de diccionario, es un ser femenino, dado que el sexo se determina cromosómicamente en la concepción. Más o menos la mitad de lo que son abortados son seres humanos femeninos. Obviamente no toda mujer tiene derecho a controlar su propio cuerpo, o sea, es decir, estamos hablando de que al abortar ese cigoto puede desarrollarse como mujer y esa mujer no puede decidir sobre su cuerpo y es en realidad su progenitora la que decide sobre el cuerpo de esa potencial mujer. Bueno, bajo estas premisas podemos ver y podemos notar que he elegido algo que está completamente contrapuesta una con la otra para poder sacar una conclusión. Y la conclusión personal que yo saqué es que lo que se toma en cuenta en la mayoría de legislaciones del mundo es poner o anteponer la vida independiente por sobre la dependiente. Depende de ciertas circunstancias. Por ejemplo, se antepone la vida independiente por sobre la dependiente en el caso de la mujer y del feto, cuando hay un riesgo de muerte por parte de la mujer por el embarazo. Se establece la posibilidad de que se pueda practicar un aborto porque se protege más la vida independiente que la dependiente. También no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto psicológico, porque cuando se pone en riesgo su integridad psicológica, si el feto fuera producto de una violación, también se permite la legislación, la práctica del aborto.
¿Por qué? Porque se protege la integridad psicológica de esa vida independiente por sobre la dependiente. Podemos concluir de que inequívocamente es la vida de la mujer y su bienestar físico y emocional el que se antepone al del cigoto en su vientre. Únicamente al legalizarlo se amplían las circunstancias para darle la importancia ya reconocida a la vida de la mujer por sobre la del feto. Nada más se amplían los motivos que pueden desencadenar la práctica del aborto, porque no está mal anteponer la vida de la mujer por sobre el del feto. En todas las legislaciones se hace eso porque es evidente que se debe anteponer la vida de una persona que ya vive, que ya siente, que ya es consciente de su propia existencia por la de un ser que ni siquiera es consciente de su propia existencia. Ese sería mi argumento y mi posición respecto a estas dos posiciones contrapuestas. Y bueno, es un tema de vida independiente y vida independiente que no se ha tocado, no se lo mencionó dentro del debate, pero es un aporte dentro de lo que yo conozco y por lo cual he formulado una opinión al respecto. Eso es lo importante que habíamos mencionado en el debate, el conocer las cosas para formar una opinión y no dejarnos manipular fácilmente. Bueno, con esto, una vez ya concluido mi explicación de todo lo que respondí en el examen, me despido atentamente. Espero que nos podamos encontrar pronto en clases y muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego, que tenga una buena tarde o noche.